Bueno, muy buenos días. Realmente un gusto poder estar en este espacio y compartir algunas miradas que nos puedan dar cuenta de logros y proyecciones en el derecho de familia. Yo quiero agradecer a Diego, que lo veo por aquí, a Oscar, que son parte de la comisión organizadora, la posibilidad de conversar sobre los temas de derecho de familia, la importancia estratégica que tienen para el mundo jurídico, y me parece que la convocatoria que tenemos el día de hoy da cuenta clara de la importancia que tiene el derecho de familia. Somos quienes trabajamos en derecho de familia la segunda jurisdicción más grande que tiene y la que tiene una importancia para la vida y las necesidades más inmediatas de las personas, por lo que compartir las buenas prácticas y las reflexiones realmente es muy importante. Yo quisiera hacer una mirada más de carácter conceptual desde los derechos humanos, desde el derecho internacional de los derechos humanos, porque pienso que este es el lugar que ha sido el motor de cambio para el derecho, para muchos derechos, pero particularmente para el derecho de familia. Esta mirada parte del cambio de paradigma jurídico que opera con el establecimiento de las Naciones Unidas y la creación del derecho internacional de los derechos humanos, por el enorme impacto que ha tenido en el derecho de familia. Estos derechos generales, ampliamente discutidos y definidos, como el mínimo que debe tener cada ser humano, nos marca desde 1948 el norte a seguir. Antes de esta fecha, el derecho de familia podía tener alguna inspiración en normas de carácter moral, hasta canónicas y otros, pero a partir de la existencia de este marco jurídico es sustituida por derechos humanos, dignidad, igualdad, solidaridad, calidad de vida, desarrollo humano, que son y entonces se constituyen en los pilares de todo el ordenamiento jurídico. Y se dan en un marco que es particularmente importante para todos los derechos humanos, que es la progresividad, que además ha venido delimitando cuál es el norte para el derecho de familia. Significa que todos los pasos que se vayan dando hacia adelante no pueden tener el privilegio de darse ningún retroceso en la materia. Particular importancia tiene para el derecho de familia la migración que realiza el derecho internacional de los derechos humanos de lo que se llamó la generalidad a la especificidad. Entonces, en ese marco ya no se habla del derecho a la igualdad en general de todas las personas, sino que se parte del reconocimiento de que algunas personas, en razón de su especificidad, tienen mayores obstáculos para el acceso y disfrute a los derechos. Y se construyen doctrinas sobre los derechos de las mujeres, se construye toda la doctrina de la teoría de género y las diferencias socialmente construidas, que generan discriminación en el acceso a derechos, sobre los niños y las niñas y adolescentes que pasan de ser objetos del proceso a ser sujetos activos del proceso, cuya atención de las necesidades se garantiza mediante el principio de interés superior de la persona menor, sobre la población adulta mayor, a quienes se le da la tutela y la atención integral y de protección, y ahí hay también personas con discapacidad y otros que se han venido insertando dentro del nuevo derecho internacional de los derechos humanos. Esta ruptura en el concepto paradigmático de igualdad es, desde mi perspectiva, la verdadera revolución que establece y que se establece en el derecho de familia, la cual opera no solamente cuando vamos a crear normas por el derecho de fondo, sino cuando vamos a hacer las interpretaciones de las normas. Esta ausencia de igualdad como un punto de partida jurídica es justamente lo que justifica el uso de las medidas afirmativas en todo el mundo y todo el derecho de familia, que pueden ser tanto en el derecho de fondo como en el derecho procedimental. Por eso, de la mano de los derechos humanos, los operadores y las operadoras del derecho de familia pueden reconocer los cambios que existen en las nuevas familias, usar los poderes transformadores para ejercerlos en lo que hemos llamado una especie de control de legalidad difuso,
que es un poco el norte que ha venido exigiendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que si bien no implica que los operadores del derecho desaparezcan las normas cuestionadas por discriminatorias en el ordenamiento jurídico, sí autorizan a la desaplicación de una norma cuestionada, en el caso concreto, por contradecir la superioridad jerárquica supraconstitucional de los derechos humanos. Este es todo un reto y que ha tenido una dimensión importantísima en nuestra región y han devenido de los logros que se han alcanzado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recientemente menciono el caso del campo algodonero, que le estableció una serie de órdenes a México, que lo obligó hasta a reformar su constitución política y que estableció la obligatoriedad del control de convencionalidad como parte de las competencias que tienen todos los operadores del derecho, ya sea públicos, privados y que particularmente en el mundo jurisdiccional. Me parece que este es un reto que tiene que darse de mejor manera en nuestro país y que debemos de reflexionar mucho del control de convencionalidad difuso que se está planteando para esta materia. Este paradigma propuso una lógica distinta a la lógica tradicional del derecho de familia que se había mantenido desde un status quo y de la consideración de las jerarquías en las relaciones. Y vino a sustituir toda la lógica de la protección de una organización familiar a una visualización de las personas que constituyen la familia. Y por eso la consideración de las necesidades diferenciadas de todas las personas que constituyen la familia es lo que podría facilitar y lo que construye realmente las posibilidades de interpretación jurídica y de que estas personas tengan el acceso efectivo a los derechos humanos. Y yo sé que sobre este tema han discutido, lo que quiero plantear es como el gran cambio de paradigma que se establece en el derecho de familia y que tiene su origen en el derecho internacional de los derechos humanos. Quiero plantear en segundo lugar una gran reflexión que impone y que se ha visto en los últimos casos y es cuál es el rol equilibrado que debe tener el Estado en la intervención en la vida privada de las personas y que esto supone el diseño de normas y supone la interpretación sobre espacios de la vida privada. Quiero empezar contando cómo en el año de 1993, esto fue una discusión importante para los derechos de las mujeres en el tema de violencia doméstica, porque en aquel entonces se hablaba que este era un espacio en el cual se debía de reflexionar entre las personas de la familia y no justamente en el mundo del Estado con regulaciones. Y fue así como en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena se definió que las violaciones a los derechos humanos realizadas en el ámbito familiar eran de interés público y eso provocó que en la Convención de Belén do Pará el artículo 3 indicara claramente: toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, lo que permitió un enorme paso a la prohibición y sanción de la violencia intrafamiliar en ámbitos antes considerados como privados. Esta ponderación del rol del Estado encuentra su mayor reto en el marco del derecho a la vida privada y a la autodeterminación. Cuando el Estado transgrede este balance por su parte, se configura lo que llamamos una interferencia abusiva. El concepto de vida privada es un término amplio, no susceptible de definiciones exhaustivas, pero que comprende, entre otros ámbitos, la vida sexual, el derecho a establecer relaciones con otros seres humanos. El ámbito de protección del derecho a la vida privada ha sido interpretado por los tribunales internacionales como un ámbito que va más allá del derecho a la privacidad.
La protección a la vida privada abarca una serie de factores relacionados con la dignidad de las personas, incluyendo la capacidad para desarrollar la propia personalidad, las aspiraciones, determinar su propia identidad y definir sus relaciones personales. Engloba aspectos de la identidad física y social, incluyendo el derecho a la autonomía personal, el derecho a establecer relaciones con otros seres humanos. La efectividad del ejercicio del derecho a la vida privada es decisiva para la posibilidad de ejercer la autonomía. La vida privada incluye cómo el individuo y las personas se ven a sí mismas y cómo deciden proyectarse a las demás personas. Esto fue ampliamente discutido en el caso Artavia contra Costa Rica, en el caso de fertilización in vitro, pero quiero señalar que tiene en el concepto de vida privada, que es un tema que además delimita todo lo que es el control del Estado y las posibilidades de interferencia abusiva, tiene una importancia fundamental para tres elementos. La primera, la consideración de otros tipos de familia, que es una gran discusión que este país se debe en relación con el tema. La segunda, para la reflexión en relación con la posibilidad de decidir las maternidades y el uso de técnicas de reproducción humanas en las maternidades, que también es un punto pendiente para nuestro país. Y la tercera es vincular la vida privada con la autodeterminación y todo el concepto de derechos sexuales y reproductivos, que están más en discusión en el marco del derecho a la salud y que el mundo del derecho de familia debe traer a su seno para una gran reflexión en esta materia. Debo señalar además que el principio de solidaridad familiar tiene en el marco del derecho a la familia una gran reflexión que nos debe llamar a preguntarnos por algunos temas relacionados con la responsabilidad en la crianza y alimentación. La sociedad y la especie misma requieren de esta solidaridad familiar para que el ser humano tenga solución a sus necesidades básicas y la sociedad en su conjunto pueda ofrecer condiciones de dignidad a las otras personas. El principio de solidaridad familiar permite a los ordenamientos jurídicos establecer responsabilidades para asegurar el disfrute de los derechos humanos a las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Particular importancia tiene este derecho para el cuidado de las personas dependientes, dado que se le han asignado socialmente a las mujeres, comprometiendo el tiempo, autocuidado y calidad de vida de las mujeres, por lo que debe migrarse de la mano del principio de solidaridad a un concepto de corresponsabilidad social del cuidado que incluya de mejor manera la presencia de los hombres en este aspecto y los involucre también en las responsabilidades del mundo privado. Finalmente, en estas migraciones, quisiera señalar un punto que nos debe convocar a todas las personas que trabajamos en el derecho de familia, y es la posibilidad y lo que vemos todos frente a nuestras narices y que ya parece que no nos termina de conmover, que es el embarazo temprano de las adolescentes. En nuestro país, el 12.6% de las niñas, de las adolescentes entre 15 y 18 años ya tienen un hijo. Y muchos de estos hijos, de estas mujeres, se dan en el marco de lo que hemos denominado relaciones impropias, porque sus parejas no son pares, sino que son personas adultas. Y nosotras conservamos en nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de casarse después de los 15 años, siempre que se tenga la autorización de algún padre o madre en el ejercicio de la autoridad parental. Aún cuando se trata y se dan estas autorizaciones, aún cuando se tratan de parejas impropias que se podrían estar configurando delitos penales, por lo que creo que también es una discusión que debemos de darnos en el marco de todos los derechos de los niños y las niñas y de su convención y de la Declaración de Beijing.
Quiero finalmente hacer alusión a un elemento distorsionador en la aplicación y en la interpretación del derecho, que son los estereotipos y la prevalencia de estereotipos. Los estereotipos es lo que vamos aprendiendo mientras crecemos, las palabras, el lenguaje del cuerpo, las actitudes, las imágenes, que son todo eso que incorporamos poco a poco, que forma parte de nuestra personalidad, de nuestra manera de pensar y de nuestra manera de sentir. Somos seres culturales, producto de una ideología imperante en el entorno. Por eso es importante entender que esta cultura norma lo que es el derecho y la interpretación del derecho. Los estereotipos actúan como moldes que ajustan todas las conductas a los roles asociados indisolublemente a cada género, y muchos de estos han sido cuestionados por la CEDAW como contrarios a los derechos humanos, por los que tenemos que hacer un esfuerzo en el mundo del derecho de familia para visibilizarlos y excluirlos del ejercicio de la vida profesional. Cada vez que hablamos de estos temas es difícil solamente hacer una aproximación conceptual, por eso le agradezco a mi compañera Tatiana del Instituto Nacional de las Mujeres que hizo una recapitulación de las principales quejas y solicitudes de ayuda que llegan al Instituto Nacional de las Mujeres en temas pendientes del derecho de familia, que quisiera recapitular en 4 grandes puntos que son los que más han estado las mujeres denunciando y que constituyen retos. La primera es la violencia económica y el tema de las pensiones alimentarias. Es un tema polémico sobre el cual se ha estado reflexionando en nuestra sociedad y el cual tenemos que reposicionar desde la ideología de los derechos humanos en la que estamos insertando esta ponencia. La segunda es las uniones de hecho y la inexistencia de un sistema de registro que le permita a las personas que viven en unión de hecho tener una prueba para acreditar, pero poder tener un respaldo del tipo de relación que tiene, que haga de la unión de hecho no un derecho ex post, sino durante la vigencia del matrimonio. El tercer punto es la de excesiva dilación en los procesos y en la designación de los peritajes. Y el cuarto punto, ahora que mencionaba el compañero, también el rol del Patronato Nacional de la Infancia, no solamente el rol en relación con su presencia estratégica en los casos, sino con un cuestionamiento en las percepciones y en las doctrinas que utiliza para la atención de los derechos de los niños, las niñas y las mujeres. Y finalmente, la denuncia de la poca aplicación y uso de los tratados internacionales de derechos humanos en el mundo del derecho de familia. Con esto quisiera haber dejado una impresión general de estos cambios paradigmáticos que nos obliga el derecho internacional de los derechos humanos y cómo las mujeres lo perciben en lo cotidiano y en el ejercicio y acceso de sus derechos. Les deseo desde ya los mejores resultados en las recomendaciones que puedan hacer para que realmente se incorporen y podamos seguir avanzando en esta progresividad que debe marcar la línea del derecho de familia. Muchas gracias.